Hola, bienvenidos al estudio de Nehemías 12. Bueno, pues vamos a empezar orando, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Dios, te doy muchas gracias porque tú nos hablas cada vez que nos acercamos a ti, cada vez que te buscamos a ti en tu palabra, Señor. Y pues hoy no es la excepción, Dios. Te necesitamos y te rogamos que tú nos hables a través de esta palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar hoy con nuestra clase de Nehemías 12. Este capítulo nos habla de una fiesta, de una celebración, de momentos de dedicación al Señor, y pues de esto se trata básicamente este capítulo. Y bueno, el capítulo 12 ya es la recta final del libro de Nehemías. La próxima semana vamos a ver el capítulo 13 y bueno, en Nehemías 12 vamos a ver este momento que es como el más alto, el mejor momento de todo el libro de Nehemías, que es esta fiesta, esta celebración, esta dedicación. Y pues vamos a terminar en el capítulo 13, que a lo mejor no nos va a dejar un gran sabor de boca, pero el capítulo 12 nos habla de esto, de esta fiesta y de este momento de celebración muy, muy bonita, donde todo el pueblo está junto para alabar al Señor. Todos juntos van a alabar al Señor. Y bueno, vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 26. Es un tramo de puros nombres un poco difíciles de leer, pero vamos a leerlos todos porque es importante. Y dice, versículo 1, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joir, Abid, Jedaías, Saluc, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos son los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiasim, y Joiasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joiasim, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanan, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Meraiot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Meniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanan y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de crónicas hasta los días de Johanan, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. 25. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas, eran porteros de la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron
en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Muy bien, bueno, pues después de leer todos estos nombres tan difíciles, pues vamos a ver de quién estaban hablando. Estaban hablando de dos grupos de personas, de los sacerdotes y de los levitas, ¿sí? Y aquí se está haciendo un recuento muy grande de sacerdotes y levitas que estaban desde el tiempo de Zorobabel y Jesúa, que Jesúa es el mismo que leímos en el libro de Esdras, desde ese momento hasta ese presente, ¿no? Y es una recopilación de nombres como de 100 años, ¿sí? Entonces estamos viendo a sacerdotes y a levitas del pasado y del presente, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, como los herederos, ¿no? Que estaban siguiendo el mismo trabajo y a lo mismo que se dedicaban sus generaciones, que eran sacerdotes y levitas. Y bueno, ¿quiénes eran o qué eran los sacerdotes? Los sacerdotes lo podemos resumir como intermediarios. Ellos eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Entonces, Dios hablaba al pueblo a través de ellos, pero ellos también le hablaban a Dios del pueblo en oración, ¿sí? Entonces, en oración Él recibe lo que se tenía que decir al pueblo y de regreso los sacerdotes eran quienes le hablaban a Dios del pueblo, ¿sí? Todo el tiempo ese era su trabajo, estar en la presencia de Dios en oración para hacer este puente. Y bueno, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:5. Y aquí es donde nos dice que ya hay un solo mediador al día de hoy. Tú y yo sabemos que Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros, ¿sí? Y dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya no es como en aquella época, ya ahora solamente es Jesús. Pero también Jesús es considerado el gran sumo sacerdote. Y esto lo vamos a ver en Hebreos 4:14. Y vamos a leerlo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús entró a la misma presencia de Dios, se presentó Él como una ofrenda, ¿sí? No entró a un templo hecho de manos de hombres, sino que entró a la misma presencia de Dios para hacer esto, la ofrenda y el sacrificio. Entonces Él, por eso es el gran sumo sacerdote, porque es el que entró a la presencia de Dios a entregar esta ofrenda, pero Él mismo fue el sacrificio y la ofrenda. Y ahora vamos a Primera de Pedro, que ahí es lo que nos toca a nosotros. Primera de Pedro 2:9, que dice ahí, mas nosotros somos, o dice vosotros sois, ustedes son, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahora nosotros somos ese real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar al Señor. Ahí dice, ¿verdad? Anunciar. Ese es nuestro llamado. Es el llamado de ahora de la iglesia. Seamos esos sacerdotes que anuncian las virtudes del Señor. Y esa fue la primera figura que vimos en estos versículos. Y está la segunda, que son los levitas. También menciona a los levitas, ¿verdad? Y ahí mismo en el versículo 24, vamos a regresar
a Nehemías 12:24, y dice ahí cuál era el trabajo de los levitas. Y dice ahí para alabar y dar gracias. Ese era el trabajo de los levitas, estar en casa del Señor todo el tiempo, dando gracias y alabando. Vamos a Efesios 5:2, por favor. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, otra vez vemos, el trabajo de los levitas era ahí en el templo, pero después Jesús fue el último levita que él se ofreció como esa ofrenda, como esa alabanza, y entonces él es el mayor levita de todos porque él se entregó. Y entonces ahora nosotros también tenemos ese llamado a estar alabando al Señor y dando gracias, alabando y dando gracias. Ese es nuestro llamado, y también aquí lo dice más adelantito, ahí mismo Efesios 5, en el 19 y en el 20. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos este mismo llamado que los sacerdotes y este mismo llamado que los levitas, ¿sí? Que es estar con el Señor, y nos toca ahora a nosotros estar alabando y dando gracias en todo momento. Vamos a regresar a Nehemías. Otra vez vamos a leer el 24, que fíjense que más se explica ahí. Dice que para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. ¿Qué es esto de el estatuto de David? Recordemos que David cuando él organizó el templo y todos los trabajos que se iban a hacer dentro del templo, él instituyó la alabanza que fuera de continuo, iba a ser permanente. Todos los días del año, de día y de noche, iba a haber alabanza al Señor. Y entonces, este es el estatuto, ¿sí? Y fíjense, vamos a leer ese mismo versículo, pero en la Biblia de las Américas. Ya no me dio permiso de leer en la otra versión, pero bueno, ahí dice que estaban frente a frente, ¿sí? Entonces con esto entendemos que son varios coros que van cantando por turnos, porque si ves ahí dice guardando su turno, ¿sí? Entonces, conforme al estatuto de David, guardando su turno, entonces cada uno iba cantando, ¿sí? Tomaban turnos para cantar, y creo que esto también nos hace recordar esa frase, o eso no sé si lo llegaste a escuchar, el salmo responsorial. Entonces es que unos cantan un salmo, una parte, y otros cantan otra parte, y se van así como contestando, van tomando turnos los coros. Había mucha gente participando, todo el tiempo estaban alabando, pero no era de forma desorganizada, sino que iban tomando turnos y cada quien sabía en qué momento tenía que cantar. Entonces, bueno, probablemente es así esta escena donde la alabanza ya estaba siendo continua,
continua. Todo el tiempo estaban alabando y cantaban unos y cantaban otros. Entonces entendemos que no era un solo grupo de levitas, sino que había varios grupos de levitas haciendo estos trabajos que, como dice aquí, era el estatuto de David. Ellos están restaurando y están replicando, ¿verdad?, lo que se hacía antes para volverlo a instituir ahora. Entonces había varios grupos que estaban encargados de traer la alabanza al Señor. Y vamos a leerlo en Primera de Crónicas. Esto está en el capítulo 24, versículo 3. Y dice: y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Entonces David repartió los turnos del ministerio. Se conforman los grupos, se hacen todos estos grupos de diferentes levitas y a cada quien se les otorga un turno. Y del versículo 7 al 18 vemos los nombres de los jefes de estas familias, de las casas paternas de cada grupo, y se enumeran 24 grupos. 24, ahí tú lo puedes leer desde el 7 hasta el 18, como dice el primero, el segundo, el tercero, así hasta 24 son los grupos que se hacen tanto de sacerdotes como de levitas. Y entonces ahí vemos el número de grupos que había. ¿Por qué 24? Bueno, pues los que han estudiado muchísimo acá nos explican que trabajaban 15 días al año, ¿sí? Entonces, si la mitad del mes un grupo, la otra mitad del mes otro grupo, y así otro, hasta juntar 24. ¿Por qué? Porque eran 15 días al año. Porque tenías que estar ahí todo el tiempo. Esos 15 días que les tocaba a ese grupo era estar alabando al Señor de día y de noche, constantemente, todo el tiempo. Entonces imagínate como que hoy en día es tu trabajo de 12 meses, pero que 15 días al año te mandan de viaje, y es una cosa especial que se hace en tu trabajo porque es exhaustivo lo que vas a hacer en esa fecha. Y el resto del año, ¿cuál era su trabajo de los levitas que no estaban en ese momento en el templo? Pues regresaban a sus aldeas, como a sus colonias, digamos, a estar alabando allá, en su casa, con sus vecinos, porque era todo un grupo, ¿no? Entonces todos ellos alababan también allá, en sus casas, mientras que se encargaban de sus familias, ¿sí? Entonces no porque fueran levitas no tenían esposa o no tenían hijos, al contrario, tenían sus familias y se encargaban de sus familias todo el año, y 15 días los dedicaban exhaustivamente en el templo, ¿sí? Entonces creo que nosotros como iglesia podemos aprender de que no nada más es alabar, levantar cantos al Señor o hacer cosas para Dios en la iglesia. Lo podemos hacer también en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo, de verdad nuestra vida sea una alabanza al Señor todos los días, y no nada más el domingo. Ese día sí me porto bien, ese día sí, pues qué bonito, qué padre, y alzo mis manos y alabo al Señor, y el resto de la vida, pues no de testimonio de que Dios vive en mí. No importa cómo yo hable, cómo me desempeñe, y al contrario, tenemos que recordar que todo lo que hacemos es para gloria y alabanza del Señor. Lo que yo hago diario, si soy asistente, o si soy chofer, o si soy maestro, o si soy abogado, o si soy ama de casa, o en lo que tú hagas,
da alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque Él vive en ti. Y entonces todo lo que hagamos no es para agradar al hombre, sino para agradar al Señor. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo podemos seguir alabando al Señor. Ahora entonces vamos a regresar acá a Nehemías y vamos a seguir leyendo la otra parte del capítulo, que es el versículo 27 hasta el 43, y dice ahí: dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Asaf, ¿se acuerdan que fue el que David nombró como que él iba a ser el encargado de la alabanza? Entonces estamos viendo aquí que este Zacarías es heredero de este Asaf, es de esa familia. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo a la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniaim, Micaías, Elioneai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanan, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¡Wow! Pues toda una fiesta gigante, enorme, donde iba muchísimo pueblo caminando sobre los muros. Y aquí nos está describiendo toda la fiesta como tal, ¿verdad? Con mucha alabanza, con mucha música. Y vimos que los que primero se purificaron fueron los sacerdotes y los levitas. Y después de que ellos estaban purificados, purificaron al pueblo. Y todos estuvieron ahí, ¿verdad? Para ser purificados, y se estaban preparando para ese momento especial de fiesta, de celebración. Entonces es muy bonito ver este momento tan especial, de que no fue algo de momento, que no fue algo así nada más
que se les ocurrió, sino que prepararon, ¿verdad? Prepararon ese día de fiesta, organizaron cómo se iba a hacer, organizaron a las familias, a los cantores, a los músicos, a los sacerdotes, todos estaban listos para celebrar ese día de fiesta. Y vamos a ver en Esdras 6:16 cómo ellos ya también lo habían hecho. Vamos a ver 2 momentos donde ellos ya lo habían hecho. ¿Por qué? Pues porque valía la pena celebrar, ¿verdad? Entonces, Esdras 6:16 dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. ¿Sí? Con gozo dedicaron ahí el templo a Dios. Y luego vamos a regresar en el 3 de ahí de Esdras 3 del 11 al 13. Fue otra celebración que hicieron y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el tiempo aclamaba con gran júbilo, alabando a Dios, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta nueva casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido de lejos. Guau, también estaban celebrando. Entonces celebraron, hicieron gran fiesta cuando se echaron los cimientos, también cuando ya se terminó el templo y lo dedicaron, y ahora están celebrando y haciendo gran fiesta porque ya están los muros. Pueden estar ahí. La semana pasada vimos que hubo voluntarios, ¿verdad? Que se escribieron que yo me voy a ir a vivir ahí, yo me voy a ir a vivir ahí, porque así era como se acostumbraba, que eran tan grandes y tan anchos los muros que hasta cabían casas, podía vivir ahí gente. Entonces había voluntarios que se fueron a vivir ahí y ya ahora están celebrando este gran momento. Entonces vemos a todos ahí cantando, celebrando, van con cantos, van con música, van con mucha alegría, van con muchísimo gozo. Mencionan que van todos, todo el pueblo, mujeres, niños, o sea, van especificando que están todos están celebrando. ¿Por qué quieren celebrar? Pues porque ha sido un proceso muy largo, muy arduo. Ha sido un proceso con mucha dificultad desde que querían empezar con la construcción, desde que estaba ahí la idea de que van a construir, que no van a construir, los que sí querían, los que no querían, los enemigos que se presentaron, que sí se podía ir con el rey. O sea, ha sido un esfuerzo muy grande de muchísimas personas, obviamente de Esdras, de Nehemías, de todos los que trabajaron con ellos, todos los jefes de las familias. Fue muy difícil para esta reconstrucción de los muros. Entonces ellos quieren agradecer al Señor, quieren dar gracias, quieren alabar a Dios porque ya terminaron este trabajo, porque ya se logró, porque ya están viendo el fruto de ese esfuerzo, que Dios los ayudó todo el tiempo, los llevó de la mano y nunca los soltó. Y qué increíble ver que van tantísima gente sobre los muros caminando. Van sobre los muros caminando, y vamos a ver esto en Nehemías 4:3, porque seguramente tú te acuerdas cuando compartimos este capítulo que un hombre se burló del pueblo y dijo: ay, van a levantar muros, pero esos muros, así se suba una zorrita, se va a derrumbar. Nehemías 4:3 dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra,
si subiere una zorra, lo derribará. O sea que no iba a resistir ni siquiera a un pequeño animalito, ¿verdad? Entonces, al contrario, ellos también con esto están mostrando que son unos muros fuertes y que son unos muros que están para guardar la ciudad, para resguardarlos a todos ellos. Entonces, qué hermoso ver que estamos llegando a esta parte final del libro, que hemos estado hablando de reconstrucción, de restauración, y que no nada más, bueno, se aplicó en ese momento para el pueblo, para el templo, para los muros, sino que lo podemos aplicar a nosotros para nuestra vida de matrimonio, para con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra vida espiritual, esa relación con el Señor, ¿verdad? De restaurarla, de otra vez regresar, porque si te habías alejado, pues tienes la oportunidad siempre de regresar al Señor y decir, sí, Señor, me estaba medio que alejando, andaba yo como que con medias ganas, como que sí, como que no, pero tienes la oportunidad de restaurar también tu relación con el Señor. Y sobre todo también en este capítulo que nos recuerda que tenemos que alabar a Dios en donde quiera que estemos, con lo que hacemos, con lo que decimos, y no nada más al cantar las alabanzas, ¿sí? Y no ir con esta cultura del mundo donde ya no se reparan las cosas. Hay algo como que ya se le quitó ahí una orillita, como que ya no se ve bonito, como que ya se le raspó, vamos a tirarlo, vamos a desecharlo. Ahora sí es el mundo, ¿verdad? La cultura de desechar, de que, ya no sirve, lo que sigue. Recordemos que podemos restaurar, que podemos reedificar, que podemos componer, ¿sí? Entonces, si tú estás pasando por alguna dificultad, yo te animo a que puedas tomarte de la mano del Señor y decir, Señor, voy contigo. Yo sé que tú has prometido que estás conmigo hasta el fin del mundo. Dios te ha dado promesas. Tómate de su mano, tómate de esas promesas. Mira a Dios. Pon tus ojos en el Señor. Pon tus ojos en Él y no en la dificultad y no en el problema, porque Él ha prometido que está con nosotros, que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil. ¿Que estás en la dificultad? Claro que sí, pero en medio de la dificultad no estamos solos, estamos con el Señor y Él nos lleva, nos guía, nos muestra el camino, nos muestra qué hacer, hacia dónde ir, ¿sí? Él no te va a soltar y entonces vas a poder, como el pueblo de Dios, celebrar de que ya pasé por esta dificultad, pasé por esta prueba, fue difícil, pero sé que el Señor me ama, que el Señor me toma en sus manos, me guía y me da las fuerzas para seguir adelante, ¿sí? Recordemos que el tiempo que estemos aquí en la tierra es momentáneo, es un momento de verdad. Tú puedes decir 70, 80, 90 años, pero no se compara con la eternidad que vamos a pasar con el Señor. Entonces, este tiempo de aquí, de prueba, de dificultad que pasemos, va a ser nada más ese momento. Es solo un breve momento. Y recordemos que tenemos esa nacionalidad en el cielo. Quiero leer Apocalipsis 21. Vamos a leer del 1 al 4, que dice cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Wow. Todas las dificultades, los problemas, todas las cosas que se nos presentan aquí en la vida cotidiana, en el mundo donde estamos, dice aquí esta palabra que ya en ese momento se van a acabar. Ya no vamos a estar con clamor, con dolor, con sufrimiento, con llanto. Eso va a pasar. Y entonces vamos a llegar a ese excelente fin que es estar con nuestro Padre en la gloria, que ya no nos vamos a estar preocupando por nada. Y fíjate que dice ahí en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué mejor, ¿verdad? Qué mejor final. O sea, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que queremos llegar a vivir, estar allá con nuestro Padre Celestial en la gloria, donde ya todo lo que habremos pasado en la tierra, dice que esas cosas habrán pasado, ya habrán pasado. Entonces, si hoy estás orando por restauración en tu familia, en tu vida, reedificación en tu hogar, con el Señor, no te rindas, no te rindas, pon tus ojos en el Señor. De verdad que el que nosotros no nos distraigamos, que tomemos ese tiempo para de verdad que nos caiga el 20 y decir, sí es cierto, Señor, tú estás conmigo, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, en medio de donde estemos, tú vas conmigo. Y entonces de verdad te invito a que perseveres, persevera en el Señor, persevera en tu oración, persevera en aprender de la palabra, persevera en buscar al Señor. No te rindas, pon tus ojos en el Señor porque vale la pena. Estaremos después celebrando y haciendo acción de gracias, alabando al Señor porque pasamos esa tribulación, porque pasamos esa dificultad. Y bueno, al final de este capítulo 12, ya nada más enumera las porciones para los sacerdotes y levitas. Vamos a leerlo y con eso concluimos. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. ¿Sí? De eso salía el sueldo de los sacerdotes y de los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo las porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aún eso, ¿verdad? Todo llevaba un orden como lo había establecido ya David desde ese tiempo, de que el sustento de los sacerdotes y de los levitas iban a ser por parte del pueblo, ¿verdad? Porque su trabajo era estar alabando al Señor. Entonces, en nuestros días, bueno, pues sí tenemos que seguir dando nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros diezmos, porque es muy importante que cumplamos con esto. ¿Por qué? Pues porque de esa manera, en el caso de nosotros de Amistad Cristiana Linda Vista, bueno, pues podemos pagar una renta de donde nos reunimos, pero si tú te reúnes en un lugar donde no se paga renta, muy seguramente se pagan otras cosas,
y siempre es para el establecimiento del reino y para extender la palabra, extender el reino del Señor. Siempre hagámoslo de corazón, con ese corazón agradecido, darle al Señor lo que le corresponde, porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Él de verdad nunca nos ha dejado sin la comida de todos los días, sin el sustento, jamás, jamás, y así lo ha prometido el Señor. Y es hermoso ver cómo en este capítulo nos enseña y nos recuerda que demos gracias a Dios en todo y lo sigamos alabando porque Él se lo merece. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres tan bueno. No nos cansamos de darte gracias y de alabarte, Señor, porque tú eres tan grande y tan maravilloso. No hay nada que se compare a ti, Señor. Y sabemos, Dios, que vivir contigo, vivir apegados a ti, pues tú nos regalas de tu paz, de tu amor, de tu gozo, Señor. Y queremos, Señor, que así como lo hacía aquí el pueblo de Israel, llenos de gozo, pues nosotros podamos estar también llenos de tu gozo, de tu alegría todos los días, Señor, porque sabemos que también con eso damos testimonio, Señor, de que te conocemos, de que tú vives en nosotros, Señor. Te bendigo a ti y bendigo, Señor, a cada persona que puede estar viendo este estudio, Señor, cada persona de nuestra congregación, que tú la sigas bendiciendo como hasta ahora, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás.